Formas de diseñar un plan de intervención en la psicología de salud. Presentación realizada por Ana González, Valeria Gauna y Rodolfo Ortiz. Mayo 2020 para la materia de psicología en el campo de la salud. Este trabajo está integrado por los siguientes temas: metas para prevenir la enfermedad, objetivos para conservar la salud, elección ética de la intervención, guías de práctica clínica y los resultados basados en evidencia. Metas para prevenir la enfermedad. Este tema está relacionado con la reducción de pacientes por diversas enfermedades. Prevención de la enfermedad. El psicólogo de la salud primero se va a revisar la promoción de la salud. Una vez revisadas esas técnicas, va a buscar la prevención de la enfermedad en los diversos niveles de atención. Costa y López en el 86, citado en Fernández en el 2009, hablan de que la prevención de la enfermedad argumenta que pretende disminuir la incidencia de enfermedades. También su prevalencia mediante el acortamiento del periodo de duración y la disminución de secuelas y complicaciones de una enfermedad. Metas aplicadas al COVID-19. Número 1. Controlar la propagación de la epidemia mediante aislamiento social. Esto con la finalidad de aplanar la curva y entonces poder tener una mejor respuesta en el servicio de salud y evitar una sobresaturación debido a que los contagios se eleven de manera exponencial. Por lo tanto, se reducen y se ayuda a controlar la epidemia. Número 2. Capacitar al personal de salud sobre el manejo del COVID-19. Esta capacitación consta de que el personal pueda hacer uso del equipo de protección requerido, además de dar el diagnóstico y la atención debida a los pacientes por esta enfermedad de coronavirus. Número 3. Capacitar y concientizar a la sociedad sobre las medidas para prevenir la enfermedad por COVID-19. Esto consta de avisar las medidas de higiene necesarias y de sana distancia para que las personas puedan evitar contagios, así como el uso de equipo como pueden ser cubreboca o guantes cuando la situación lo amerita. Número 4. Tener material y equipo de protección adecuado y usarlo según sea requerido por la sociedad y personal de salud. Aunque debido a la situación de esta pandemia, se ha visto que el personal de salud ha tenido escasez de este tipo de equipo, se ha buscado poder proveerlo desde diferentes fuentes. Objetivos para conservar la salud. Este tema está relacionado con evitar enfermedades y promover la salud en la población. Promover la salud. Esto está ligado a conservar la salud. En algunas ocasiones hay confusión entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Esto es porque en algunas ocasiones ambas se realizan al mismo tiempo. Sin embargo, promover la salud está relacionada con el conjunto de actuaciones que se realizan para proteger y mantener la salud a nivel operativo, al conjunto de acciones centradas en el individuo y relacionadas con el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de programas y actividades relacionadas con la educación. También se requiere proteger, mantener y mejorar la salud de los individuos o de los grupos de la comunidad. Objetivos aplicados al COVID-19. Número 1. Quedarse en casa para evitar contacto social y de esta manera poder reducir el riesgo de contagio de la enfermedad. Número 2. Alimentarse sanamente y hacer ejercicio para fortalecer el sistema inmunológico, ya que se ha visto que este virus afecta principalmente a este sistema. Por lo tanto, se trata de buscar que el sistema inmunológico esté fuerte y nos pueda producir un mejor estado de salud. Número 3. Usar equipo de protección en caso de salir a lugares públicos como pudieran ser supermercados, farmacias, el trabajo, etc. Este principalmente consta de cubrebocas
caretas si es necesario o guantes. Número 4. Mantener medidas de higiene y sana distancia en todo momento. Es muy importante que toda la población mantenga medidas de higiene lavándose las manos frecuentemente y cuando no tenga a su alcance agua y jabón, pueda usar gel antibacterial de grado 70% de alcohol. Y debe de mantener una distancia en todo momento de por lo menos 1 metro a 1,5 metros con otras personas. Esto para evitar que haya un contacto de saliva o alguna mucosa de otra persona. Prevención e intervención. Primer nivel. En cuanto a la prevención, esta está enfocada a planes de educación para la salud, los cuales aportan contenidos en diferentes áreas de la psicología, como la del trabajo, la comunitaria, la social, la educacional, etc. Tiene como característica principal la actuación en problemas epidemiológicos de la población. Además, ayuda en la construcción de estilos de vida saludables para evitar o mitigar comportamientos de riesgo. En cuanto a la intervención, esta inicia cuando un individuo o un colectivo inicia con una queja sobre alguna problemática. La intervención consta en la primera actuación que se realiza para identificar la enfermedad y poder dar orientación al paciente. Segundo nivel. En cuanto a la prevención, se hace en los ambulatorios o centros de especialidades. El principal objetivo es acompañar al paciente y ayudarlo en el seguimiento de su tratamiento, sea físico o psicológico, para prevenir el agravamiento de una dolencia o de su enfermedad. En cuanto a la intervención, asiste a los usuarios derivados de las unidades básicas de salud para brindarles tratamientos específicos para su enfermedad. En este segundo nivel es donde están centrados la mayoría de los problemas de salud mental o donde se llega a desarrollar o a aplicar la psicoterapia. Tercer nivel. En cuanto a la prevención, está relacionada con la asistencia a problemas de alta complejidad derivados de los niveles 1 y 2 y con las investigaciones de la salud. En general, se hace en hospitales, pero normalmente en centros de especialidades. La prevención terciaria incluye el seguimiento de pacientes en tratamientos clínicos, quirúrgico, quimioterápico y radioterápico, entre otras enfermedades complejas. Con respecto a la intervención terciaria en el ámbito de la psicología de la salud, esta investiga sus más importantes actividades. El psicólogo de la salud revisa los factores biopsicosociales que afectan la salud y la enfermedad de un individuo y cómo estos se relacionan con estilos de vida. Otros factores muy importantes a considerarse en esta pandemia son los cambios de hábitos tan drásticos que ha tenido la población, los cuales los podríamos resumir prácticamente en 3. Número 1, la alimentación de las personas, la cual se ha hecho desbordada, alta en carbohidratos y azúcares. Segundo, el ejercicio, el cual se ha reducido ya que las personas no se mueven ni para hacer sus actividades diarias, y las personas que normalmente hacían ejercicio han dejado de hacerlo. Número 3, el contacto físico. Actualmente las personas tienen muy poco contacto físico con sus parientes o amigos. Y todos esos factores sumados provocan alteraciones emocionales, lo cual se ha traducido en ansiedad, miedo o pánico o agresión. Se ha visto cómo la violencia familiar se ha incrementado. Todos estos factores podrían provocar un caos mayor al que ya hay por la pandemia, debido a que se podrían disparar el número de casos por las enfermedades que de por sí en México ya son altas, como podrían ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es por eso que es muy importante que hoy la ciudadanía se cuide y cuide mucho sus hábitos y procure tener mejores hábitos en lo que resta de la cuarentena, procurando así tener un mejor estado emocional. Para ello, se sugiere que pueda tener ejercicio en casa con regularidad, que pueda adecuar su dieta de alimentación, adecuando sus horarios y bajando la cantidad de alimentos que consume. También
Puede buscar tener contacto físico, tanto con las personas que convive o si no tiene tanta convivencia con personas, puede estar en contacto telefónico o videoconferencia con sus familiares y amigos para no tener alguna situación por sentirse solo. De esta manera lo que buscamos es promover que las personas realmente puedan estar mejor. Análisis de diferentes factores para la intervención. Dresch, en el 2006, en la investigación para su tesis doctoral, encuentra que los factores de mayor influencia, ya que afectan directamente a los estilos de vida de la persona, esto quiere decir en sus hábitos y sus acciones diarias, son la personalidad y la parte sociocultural que está muy ligada a la nación a la que pertenecen los individuos. En cambio, el sexo y el género son factores de menor influencia. Mujeres cuidadoras. García, Mateo y Maroto, en su estudio El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres, nos hablan del gran impacto que refleja en la calidad de vida de las mujeres el hecho de ser cuidadoras. Ya que estas son cuidadoras informales, no perciben ningún salario y no pueden realizar otro tipo de actividades debido al alto consumo de horas o de tiempo que requiere dicha actividad. Por lo mismo, no pueden trabajar por cuidar a alguno de sus parientes. Esto limita sus oportunidades para poder salir adelante y poder percibir un ingreso económico que las ayude a tener una mejor calidad de vida. Regularmente no tienen la capacitación adecuada para realizar esta tarea de cuidadoras. Van aprendiendo solo lo que los médicos les piden que puedan realizar por el paciente. Además, toda esta parte de estar con un enfermo, en la mayoría de los casos muy graves y por mucho tiempo, implica una carga psicológica que puede afectar su salud y llegan a tener complicaciones cuando hay una pérdida de ese paciente que estaba enfermo. Por lo tanto, las mujeres, ya que en este papel sí ha sido de género y más bien se ha visto que son las mujeres las afectadas que los varones, se puede ver que hay mucho que hacer para poder proveer cuidadores profesionales en un futuro. Resultados basados en evidencia. La evaluación de impacto en salud es un proceso multidisciplinar que combina evidencias cualitativas y cuantitativas en un marco de toma de decisiones y está basado en un modelo de salud que incluye los determinantes económicos, políticos, sociales, psicológicos y ambientales de la salud. El objetivo de la evaluación de impacto en la salud es mejorar el conocimiento sobre el efecto de las políticas o programas en salud de las poblaciones, informar a los responsables políticos y a las poblaciones afectadas y facilitar los cambios en las políticas evaluadas para mitigar los efectos negativos y maximizar los impactos positivos. ¿Es suficiente la cuarentena o se deben tomar más medidas de salud pública para controlar el COVID-19? Para apoyar a la Organización Mundial de la Salud con sus recomendaciones sobre la cuarentena, se realizó una revisión rápida de la efectividad de la cuarentena durante los brotes graves de coronavirus. Se llevó a cabo esta revisión para evaluar los efectos de la cuarentena sola o en combinación con otras medidas en personas que tuvieron contacto con casos confirmados de COVID-19, que viajaron desde países con un brote declarado o que viven en regiones con alta transmisión de la enfermedad. Métodos de búsqueda. Un especialista en información realizó una búsqueda por diversos medios el 12 de febrero del 2020 y actualizó la búsqueda el 12 de marzo del 2020. La Organización Mundial de la Salud proporcionó los registros de la búsqueda diaria en las bases de datos chinas hasta el 16 de marzo del 2020. Criterios de selección. Estudios de cohortes, estudios de casos y controles, series de casos, series de tiempo interrumpido y estudios de modelización matemática que evaluaron el efecto de cualquier tipo de cuarentena para controlar el COVID-19. También se incluyeron estudios sobre SARS, síndrome respiratorio agudo grave, y el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, como evidencia indirecta para el brote de coronavirus actual. Obtención y análisis de datos. Dos autores de la revisión, de forma independiente, revisaron el 30% de los registros.
Un solo autor de la revisión revisó el 70% restante. 2 autores de la revisión examinaron todos los estudios potencialmente relevantes y extrajeron los datos de forma independiente. Un autor de la revisión extrajo los datos y evaluó la calidad de la evidencia con Gray, y un segundo autor de la revisión verificó la evaluación. Se calificó la certeza y la evidencia para los 4 resultados primarios: incidencia, transmisión, posterior, mortalidad y uso de recursos. Los principales resultados. La cuarentena de las personas expuestas a casos confirmados o sospechosos evitó entre el 44% y el 81% de los casos incidentes y entre el 31% y el 63% de las muertes, en comparación con ninguna medida, según diferentes escenarios, casos incidentes, 4 estudios de modelación sobre COVID-19, SARS, mortalidad, 2 estudios de modelización sobre COVID-19, SARS, evidencia de certeza baja. Evidencia de certeza muy baja indica que cuanto antes se apliquen las medidas de cuarentena, mayor será el ahorro de costes. 2 estudios de modelización sobre el SARS. Evidencia de certeza muy baja indicó que el efecto de la cuarentena de los viajeros procedentes de un país con un brote declarado sobre la reducción de la incidencia y las muertes fue pequeño, según 2 estudios de modelización sobre el SARS. Cuando los modelos combinaron la cuarentena con otras medidas de prevención y control, incluidos los cierres de escuelas, las restricciones de viaje y el distanciamiento social, los modelos demostraron un mayor efecto en la reducción de nuevos casos, transmisiones y muertes que las medidas individuales solas. Conclusiones de los autores. La evidencia actual del COVID-19 se limita a estudios de modelización que hacen suposiciones de parámetros basadas en el condicionamiento actual y fragmentado. Los resultados indican de forma consistente que la cuarentena es importante para reducir la incidencia y la mortalidad durante la pandemia de COVID-19. Elección ética de la intervención. En este apartado vamos a trabajar con conceptos y definiciones sobre ética y psicología. Vamos a abordar un tema que nos está causando polémica actualmente por la crisis de pandemia COVID-19, SARS-CoV-2. Aquí vamos a ocupar un tema que es triage clínico, el de la práctica clínica ordinaria, guía bioética de asignación. Vamos a hacer un ejemplo de asignación de recursos. Vamos a también mencionar cuáles las características y funciones del equipo de triage. Y vamos a abordar la ética médica, sin dejar de mencionar la orientación ética sobre cuestiones planteadas por el COVID, además de las recomendaciones para la toma de decisiones por crisis de COVID. Para la Real Academia Española, ética significa que es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. La psicología impone a sus profesionales obligaciones concretas que quien las demanda o que quien demanda sus servicios de estos profesionistas los perciban como competentes y dignos de confianza. Entonces, el psicólogo siempre va a tener en cuenta que existe un código de ética profesional y se va a estar mirando de frente con la obligación que tienen los ciudadanos por defender sus derechos. De aquí podemos decir que existen muchos puntos en común. La psicología explica las conductas y la ética las valora. La Guía Bioética de Asignación de Recursos en Medicina Crítica señala que su compromiso o su principal función es salvar la mayor cantidad de vidas. La mayor cantidad de vidas por completarse, es decir, aquellas personas que aún les faltan etapas por vivir, considerando que las etapas por vivir son infancia, adolescencia, adulto y vejez. También orientará las decisiones del personal médico. Esta guía establece que se debe dar prioridad a personas con mayor probabilidad de sobrevivir. Se debe tomar en cuenta la presencia de comorbilidades serias
y el cálculo de lo que puede ocurrir en un periodo de tiempo. Para que nos quede un poquito más claro la función de la guía bioética en cuestión de asignación de recursos, vamos a ocupar un ejemplo con dos pacientes. Ellos requieren el mismo equipo médico, un ventilador, y el equipo no existe. En el caso 1 tenemos a un paciente de 80 años. Tiene probabilidad de vivir 7 años más. Y en el otro caso tenemos a un paciente de 20 años y tiene probabilidad de vivir 65 años más. En esta disyuntiva se aplica el principio de salvar vidas por completarse: infancia, adolescencia, edad adulta y la vejez. Entonces, para este tipo de decisiones se instalan equipos de triage conformados por especialistas en urgencias críticas, y ellos van a seleccionar y clasificar a los pacientes que se les dará atención prioritaria y se les asignará el equipo médico especializado. El equipo de triage tiene facultades como la de retirarle un equipo médico a un enfermo que ya lo tenía asignado con poca probabilidad de vida y dárselo a uno que tenga más probabilidad de vida, así como también será el encargado de notificarle al médico tratante, al paciente y a los familiares que no le van a poner el equipo médico que necesitan. La guía bioética indica que los familiares podrán apelar la decisión del equipo médico especializado del triage. Podrán apelar esa decisión del comité. Entonces, un equipo alterno se va a encargar de analizar la apelación en ese momento y la resolverá de inmediato. También, ese documento detalla que cuando haya un empate en priorizar la vida de dos pacientes o más y solo hay un equipo médico, se debe optar por los más jóvenes. Pero si el principio de vida completa no desempata la votación de los especialistas, entonces deberá hacerse al azar, una moneda al aire. Ética médica. Aquí entra el dilema de los médicos, ya que se enfrentan a decidir quién vive, quién muere. El Consejo de Salubridad General publicó una guía de bioética para los médicos mexicanos que se enfrentan a la pandemia de COVID-19. En caso de que la capacidad en cuidados críticos sea rebasada, tendrán que decidir quién vive o quién muere. Y para esto vamos a analizar 5 escenarios. El número 1 se refiere a la diferencia de edad. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, podemos encontrarnos con un paciente de 80 años y un paciente de 20. Los dos necesitan ventilador. Por diferencia de edad, la resolución se le otorga el ventilador al paciente de 20 años, ya que va a completar sus etapas de vida. En el escenario 2, se refiere a la preferencia a sanos que a comorbilidad. Aquí podemos encontrarnos con un paciente de 70 años sin padecimientos, pero del otro lado podemos tener a un paciente de 20 años con diabetes, hipertensión y obesidad. La resolución, paciente de 70 años con ventilador. Podemos encontrarnos con un escenario 3, en donde 10 años influyen en decisión. Es decir, vamos a encontrarnos con paciente de 60 años con un paciente de 75. Los dos necesitan ventilador. Resolución, el paciente de 60 años se queda con el ventilador. Otro escenario es la misma edad, preferencia a sanos. Un paciente de 20 años con inmunosupresión y diabetes
También tiene enfrente a un paciente de 20 años sin padecimientos. La resolución: paciente sin padecimientos con ventilador. Un escenario 5, que es el que no quisiéramos ver, es el de el azar. Todos necesitan ventilador. Nos podemos encontrar con pacientes mayores de 60 años y con pacientes menores de 60 años. Todos tienen comorbilidades y necesitan ventilador. La resolución: quien recibe el recurso se hace al azar. Es decir, aquí los médicos se van a enfrentar a la terrible disyuntiva, no solo de salvar jóvenes, sino de tener que optar por aquellos que tengan más posibilidades de sobrevivir. Es de suma importancia contar con una orientación ética para casos de pandemia como la del COVID-19. Aquí las autoridades de salud son las encargadas de proteger la salud de la población y responder a las emergencias de salud pública. Si se determina que se trata de una investigación con seres humanos, se debe someter el protocolo de investigación correspondiente a una revisión ética. Ahora bien, como ya hemos analizado la guía práctica clínica, podemos mencionar o considerarlo como el triage éticamente más aceptable, ya que con esta práctica podemos decir que para un tratamiento psicológico eficaz ha pasado por los controles y pruebas científicas adecuadas. Además, un psicólogo clínico o el personal médico que se encargue de aplicar esta guía práctica clínica busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades para hacerle frente a los problemas de la vida cotidiana. La necesidad de las guías clínicas para la práctica son un consenso entre los profesionales para hacer una buena práctica. Y mira, la elaboración de guías clínicas en la psicología o en la medicina se constituyó con el objetivo de evaluar los tratamientos eficaces. Y si hablamos de clínicas en psicología, lo vamos a canalizar para evaluar los tratamientos psicológicos sobre promoción y difusión de procedimientos. Existe una notable diferencia entre las guías de tratamiento y las guías para la práctica clínica, ya que en las primeras nos dice que la guía de tratamiento ofrece recomendaciones específicas sobre los tratamientos que se pueden atender u otorgar. Y por otro lado, la guía de práctica clínica es un conjunto de declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a decidir al clínico y al paciente sobre la mejor opción terapéutica. A manera de conclusión, podemos entregar que existen limitaciones en las guías clínicas, ya que algunos psicólogos o algunos profesionales creen que las guías encarcelan el trabajo clínico. Entonces, el terapeuta debe tener habilidades y ser antes un psicólogo clínico. Pero mira, cuando un paciente tiene varios trastornos, la decisión clínica es central y esto no viene indicado en las guías clínicas. También, las guías clínicas y de práctica nos dicen a dónde tenemos que ir, pero somos nosotros los que decidimos por dónde ir. De aquí podemos concluir que la formación en la buena aplicación de las guías va a ser un aspecto básico para que se apliquen como se debe, para conseguir el resultado que se pretende.